La Vespertina, un podcast del País México. Hoy cumplimos 3 años del triunfo histórico de nuestro movimiento y aún recuerdo cuando el 1 de diciembre de 2018, en el camino a la Cámara de Diputados para tomar posesión de la presidencia de la República, se nos acercó al automóvil un joven en bicicleta y me gritó: "No nos vayas a fallar". Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven ni de quienes votaron por mí. Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina. El presidente Andrés Manuel López Obrador dará en una semana su tercer informe, fecha que marca la mitad de su sexenio. ¿Cómo definir el momento en que se encuentra el gobierno? ¿En quiénes fijarse en este arranque de la segunda mitad de la administración? ¿Qué esperar del ejército o del PRI? ¿Habrá reformas constitucionales? Todo mundo ve 2 candidatos, pero ¿podría saltar un tercero en discordia? Finalmente, ¿es el panorama tan sombrío para México en lo que resta de la administración? Conversamos sobre esos temas con Roberto Samarripa, director editorial del diario Reforma, y con la profesora e investigadora del CIDE, Blanca Heredia. Al final, mi compañero, el periodista del País, Javier Lafuente, nos ayuda a sacar conclusiones sobre lo que nos dijeron aquí en La Vespertina Samarripa y Heredia. El día 6 de junio se abrieron 162.538 casillas. La participación ciudadana para una elección intermedia no estuvo mal. En cuanto a los resultados, considero necesario analizar el hecho de que a causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador, abiertamente opuesto al gobierno que represento y a las políticas públicas que llevamos a la práctica. La Vespertina. Me da mucho gusto recibir en La Vespertina a Roberto Samarripa, director editorial del periódico Reforma, antes reportero de Proceso, antes reportero de La Jornada. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muchas gracias. Aquí andamos. Roberto, ¿cómo defines el momento en que se encuentra el gobierno del presidente López Obrador? Pues se encuentra en un momento de turbulencia, como le gusta estar al presidente, en un momento agitado, en un momento importante, crítico. Creo que es un punto de inflexión respecto al sexenio. Está exactamente a la mitad del periodo y rectificando o tratando de reorientar en su estrategia después de un sabor agridulce en la elección de junio pasado. Agridulce porque lo agrio estuvo en la Ciudad de México, donde perdió buena parte de los territorios que tenía Morena e históricamente le pertenecían en la simpatía al propio presidente, que fue jefe de gobierno aquí en la ciudad. Y lo dulce, pues la cantidad de gubernaturas que nunca había tenido la corriente de izquierda, lo que esto signifique con Morena en la historia, y que es un poder territorial, político y también un potencial económico importante. Entonces, están sacando lecciones de una parte de lo que no les gustó, que es la elección en la ciudad y en el Valle de México, y están rectificando en su lógica hacia una batalla ideológica, hacia una batalla de confrontación aguda, fuerte, donde están exclamando y reclamando definiciones primero de sus dirigentes, gobernantes, los integrantes de gabinete y gobernadores, y después de sus seguidores. Ha dicho el presidente que esto no es un tema de coquetear con el centro, sino de definirse y no quedar bien con alguien, sino quedar bien en su lenguaje con el pueblo. Lo que tiene por delante es una batalla política e ideológica, una campaña. En esa batalla, ¿en quiénes fijarse como opinión pública? ¿A quiénes ves tú para la segunda mitad? Tú eres muy futbolero. ¿A quiénes ves para este segundo tiempo? Bueno, veo 2 rieles. El de instituciones que puedan ayudarle y el de personalidades a las que haya que apostarle. Veo al ejército. El ejército es fundamental para garantizar gobernabilidad, confianza y sostenibilidad del gobierno en este tramo. Y le ha dado todo al ejército y el ejército tiene
todo para colocarse como la institución sólida que da credibilidad al gobierno. Porque partido no veo, o sea, veo un conglomerado de corrientes, grupos peleados que no hacen un partido de gobierno fuerte. En el otro lado, el otro riel, pues serán las personalidades que, como ya definió el presidente, le acompañen. Que no le acompañe es que se va a ir al otro polo, al grupo opositor. Y ahí va, ¿quién veo entre las personalidades? Pues desde luego que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que es la que perfilan como la posible sucesora del presidente Andrés Manuel. Desde luego el canciller Marcelo Ebrard. Y yo hasta ahí me quedo. Puede haber más, pero yo hasta ahí me quedo. ¿Dejaste con nombre y apellido solo a los dos, que todo el mundo ve muy adelantados? Podría haber un tercero en discordia, pero no sé de dónde pueda salir. O sea, si pensamos en el gabinete o pensamos en gobernadores, bueno, podemos pensar en cualquiera, pero no les veo el despliegue, el conocimiento, la popularidad que tienen los dos que mencioné. En el sentido de Claudia Sheinbaum, es la que está concentrando el liderazgo y generando el liderazgo de los gobernantes. No dejemos de lado las imágenes y los simbolismos. Apenas pasaron las elecciones de junio y el grupo de gobernadoras electas con la bandera de Morena se reunieron con ella para configurar un grupo que mantendrá una comunicación constante con mujeres políticas de Morena y donde Claudia es la indiscutible dirigente de ellas. Se ha reunido con varios gobernadores, Alfonso Durazo, Rubén Rocha, etcétera, y ella es el centro y la figura que hace la bisagra de los gobernantes de Morena. Le queda muy fácil esa posibilidad porque ella es par de los demás gobernantes. En el caso de Marcelo Ebrard le queda muy difícil eso porque desde su posición de canciller, pues le cuesta más trabajo tratar de colocarse en la escena de la política interna, aunque tras bambalinas lo ha hecho completamente con el tema de las vacunas, con el tema de migración, con temas de política interna que le han encomendado y que él ha cumplido. Entonces, ahí es donde se ve cómo se van desplegando estas figuras para generar los consensos de los grupos que pueden definir la sucesión presidencial. 4 de diciembre de 2020. Algunos preguntan por qué está participando tanto el ejército en las obras públicas. Y es importante tener en cuenta que el ejército tiene también esa función, la de ayudar en el desarrollo del país. Nos sacó del hoyo el ejército por la responsabilidad y el profesionalismo, el manejo honesto de los recursos por parte de los ingenieros militares y los oficiales de la Secretaría de la Defensa. Roberto, tú has sido un hombre de izquierda de toda la vida. ¿No es una cosa completamente preocupante que en este segundo trienio de un gobierno que se dice de izquierda, uno de los factores de poder, no solo de gobernabilidad, sea el ejército? Mira, yo creo que para empezar no sé si definamos como gobierno de izquierda como tal al que está actualmente. Tiene más peso el nacionalismo. Si podemos pensar en un nacionalismo que tienda a la izquierda, pues quizás, pero tiene más peso el nacionalismo y el nacionalismo revolucionario clásico de este país. Y en ese sentido, el ejército confluye con un político con el que va a tener altas coincidencias, diría yo, ideológicas o doctrinarias. El ejército mexicano por historia es esencialmente nacionalista y encontró una horma política adecuada con Andrés Manuel. Eso hace más sólida, no solo pragmática o no solo convenenciera o no solo burocrática o no solo de presupuesto,
la alianza entre el presidente y las Fuerzas Armadas, que al final es el jefe supremo de ellas. Lo que está aquí por verse es si ese ejército desarrolla un pensamiento como el que se dice hoy de la 4T o de lo que esta cuarta transformación. Si va hacia allá o no va hacia allá. Tengo la impresión de que el ejército va hacia allá, en términos ideológicos y doctrinarios. Es un cambio muy importante, fundamental en el país, sí, lo es sin duda, y me parece que no hay que quitarle de vista a esto, porque significaría otra manera de hacer las cosas en el país. Ya están haciéndose así, pero que cierre el sexenio con el ejército como su pilar fundamental, como la institución más sólida que le aguantó el tramo, va a ser muy significativo. ¿Los ves participando en política? Pues creo que es muy interesante que esto se debata, porque estamos hablando de un gobierno y de un presidente que pugna por la democracia participativa y la democracia entendida con la intervención ciudadana directa. A eso apela la revocación de mandato, las consultas populares. Entonces vamos a ver si se abren los cuarteles a la discusión política. ¿A poco en los cuarteles podemos tener propaganda de distintos partidos o vamos a tener de uno solo? Porque si vamos a hablar de que el ejército, los soldados, los oficiales empiecen a tener otra posición, mayor conciencia política, etcétera, pues quizás sería bueno pensar en que los cuarteles se abran al debate democrático, si ya estamos en esas, y no solo los generales. Creo que si estamos internándonos en puntos tan delicados como este, vamos a encontrarnos con la necesidad de también democratizar o entender de manera distinta las relaciones del ejército con la sociedad y con el gobierno. Roberto Samarripa, gracias por haber estado en La Vespertina, podcast del País México. Perdón, Salvador, acoto una cosa. El tema de la democracia en los cuarteles es una vieja demanda de la izquierda partidista en México. Bueno, pero de una izquierda desde la oposición. Una izquierda desde la oposición que también, si dice que es gobierno, tendrá que ser consecuente. Y todos pediríamos garantías para que sea equitativo. Desde luego, equitativo, plural, diverso. Roberto, te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. La Vespertina. 1 de julio de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador a 3 años de su elección. Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma, lo que han llegado a la conclusión, en ejercicio de su libertad, que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno. Pero nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación. Le agradezco de nueva cuenta a Blanca Heredia que nos haga favor de tomar la llamada para La Vespertina. Ella es, por supuesto, profesora e investigadora del CIDE. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, gracias, Salvador. Blanca, en unos días será el informe de gobierno, el tercero del presidente López Obrador. ¿Cómo defines el momento en que se encuentra el gobierno de AMLO? Pues haciéndose cargo de los resultados del 6 de junio, sí veo a un presidente que sí es consciente de que la realidad existe y sobre todo la realidad política, la realidad del poder, del balance de poder. Uh-huh. Y más allá de quién ganó, quién perdió, el 6 de junio, pues lo cierto es que en relación a lo que había obtenido en el 18 el partido del presidente en términos del Congreso, pues sí hubo una merma en su capacidad de maniobra. Uh-huh. Y me parece que pues esto ha llevado al presidente a concentrar
su atención, y lo ha dicho explícitamente, en solamente 3 reformas constitucionales. Entre comillas, digamos, son las 3 muy gordas, son muy importantes: la que tiene que ver con el sector eléctrico, CFE, la que tiene que ver con Guardia Nacional y la electoral. Pero el punto es que sí, a diferencia, me parece, de la primera parte de la administración, en donde pues cada día era una sorpresa, en algún sentido una sorpresa, porque al mismo tiempo también lo había anunciado ya desde campaña, pero pues muchas personas no se lo creyeron. Pero en todo caso, el ritmo como frenético de abrir frentes y frentes y frentes de la primera parte de la administración, no lo veo un poco menos presente desde el 6 de junio. Y bueno, también el mismo, pues casi a los pocos días del 6 de junio, pues ya abriendo la sucesión presidencial, buscando con ello, desde mi punto de vista, controlarla más que dejarla suelta. Y pues en eso lo veo, ya en algún sentido preparándose para el cierre. Sí, ¿en quiénes fijarse en este arranque de la segunda mitad? Pues mira, creo que nos tenemos que fijar en el PRI. Yo creo que el PRI hay que mirarlo. O sea, pues tiene la llave de las constitucionales, ¿no? Y pues está muy mermado en relación a lo que llegó a ser, lo que fue durante muchas décadas, pero incluso frente a lo que era el sexenio pasado. Pero bueno, pues tienen esa llave. Mi impresión es que, al igual que siempre ha habido en el PRI, hay pues distintas posiciones dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y habrá quienes piensan que es una buena idea pues seguir el gen priista ese de pues tú acércatele al poder, ¿no? Y habrá quien dirá, pues no, más bien vamos a resistir, y la única posibilidad realmente de nosotros tener poder es ejercerlo poniéndole un freno a Andrés Manuel López Obrador. Finalmente diría, pues hay que ver adentro de Morena, cómo están las cosas hoy. Bueno, como están las cosas y como han estado más o menos siempre en Morena, ¿no? Pues es como un archipiélago lleno de sectores, corrientes muy disímbolas, cuyo único punto de unión es Andrés Manuel López Obrador. Y no es un punto de unión menor, pero sobre todo conforme se vaya acercando el 24, la posibilidad de conflictos internos, que se acelere, digamos, la rivalidad entre los posibles candidatos a la presidencia y a todos aquellos que quieren incidir en ese proceso, pues se va a ir volviendo cada vez más intenso. Entonces creo que tendremos que mirar pues mucho, pues a los que hemos venido mirando, la verdad. Salvador, es lo que yo pienso, pues los 2 presidenciales más fuertes, que además pues lograron sobrevivir línea 12, ¿no? Claro. Y pues Claudia Sheinbaum, que me parece que ha hecho un trabajo muy, muy bueno como jefa de gobierno, y así lo revelan, digamos, las encuestas. Los niveles de aprobación son altos, en la parte de gestión sobre todo, pues sigue en la pelea, a pesar de que pues no le fue bien a Morena en el 6 de junio en la Ciudad de México. A pesar de ello, pues esos 2 los tenemos que seguir mirando. A Monreal, pues desde luego que también lo tenemos que seguir mirando. Correcto. Porque pues él va a hacer su lucha, por más que el presidente no lo haya mencionado, pues yo creo que él tiene una idea fija, y es que quiere ser candidato a la presidencia de la República y presidente de la República. Y pues hará todo lo posible, me parece, y habrá que mirar pues todo lo que hace Monreal, porque además va no solamente a favor de él, sino también en contra de otros. La relación con el presidente, y que tanto se mantiene, digamos, funcional esa relación o no se mantiene funcional. ¿Ves que en este segundo trienio, que lo que antes eran los sectores del PRI, digamos, que los sindicatos, en este caso, pues lo que dejó suelto por ahí la CTM o el propio magisterio, van a ser jugadores en este segundo trienio? ¿Estos movimientos van a pesar? ¿Los ves incidiendo con un presidente que ha sido, pues por otro lado, muy poderoso, pero que sí enfrenta una realidad cambiante en el segundo tramo de su gobierno? Efectivamente, mira, yo veo distinto a, digamos, al régimen priista clásico, ¿no? En donde esos sectores, el popular, el campesino, el obrero, tenían por una parte una representación social, de alguna manera, ¿sí? Representaban a grupos sociales importantes, los que estaban organizados, pero que también tenían un enorme peso en términos electorales, en términos de movilización del voto. No lo veo eso ahora, ¿sí? En ese sentido sí veo un cambio muy importante en relación al priismo clásico.
Hay algunas excepciones. La más notoria desde mi punto de vista es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que sigue siendo el sindicato pues, más grande y además que sí tiene, digamos, y lo han mostrado una y otra vez, una gran capacidad para funcionar en el plano electoral de manera además muy disciplinada, a veces con instrucciones así como muy precisas de por esto y voto dividido y así, ¿no? O sea, sí es, digamos, una máquina muy impresionante en términos político-electorales, pero no veo la fuerza que tenían los sectores en el pasado. Ha sido sustituido más bien por redes en mucho, pues que en parte captó Morena y en parte construyó Morena, el presidente mismo. Y esos son los que van a ser los grandes jugadores, me parece. Esas redes electorales, que es lo que es Morena hoy, digamos, grupos que pueden tener diferentes visiones, pero que no se sabe exactamente en qué influyen, excepto en el momento electoral, que sí son como una máquina electoral, ¿no? Veo que pues esos van a ser muy importantes de cara al 24 en términos de la definición del candidato o la candidata. ¿A quién va a escuchar Andrés Manuel? Que esa sería como otra posible pregunta, ¿no? Pues creo que va a consultar sobre todo su conciencia, su corazón, su cabeza. Me parece que va a fijarse mucho en quién tiene dos características que serán muy importantes para él. Por un lado, como lealtad a su proyecto y que pueda asegurar de alguna manera la continuidad de su proyecto. Y por otro lado, que pueda captar el número de votos requeridos para ser elegido o elegida presidenta de la República. También algo escuchará, digamos, al sector privado, algo escuchará al sector de las Fuerzas Armadas, que además se ha venido pues ganando muchísimo poder en esta administración, y también quizá un poco dentro de su propio grupo, dentro de su propio partido, las distintas facciones, los diferentes grupos que lo componen. Pero sí mi impresión es que frente a, sobre todo si lo comparo con el priismo clásico, mi impresión es que va a tener como más margen de maniobra, porque es Morena un partido muy poco institucionalizado. Es un partido que es totalmente personalista y todo gira en torno a la persona del presidente. Claro. Entonces creo que va a ser una decisión en donde pues, va a pesar sobre todo, digamos, Andrés Manuel López Obrador. Blanca, un gusto como siempre conversar contigo. Lo mismo, Salvador, y mucho gusto de estar aquí y con tu audiencia. ¿Qué tal? ¿Todo en orden tú? Bien. Está bien. ¿Escuchaste ambos? Sí. Perfecto. ¿Grabamos? Sí, no te voy a gustar, o sea que... La Vespertina. Hemos escuchado ya a Blanca Heredia, hemos escuchado por supuesto también a Roberto Zamarripa. Es un gusto para mí recibir aquí en La Vespertina a Javier Lafuente, subdirector de América del País, encargado en México de la redacción del País México. Javi, bienvenido a La Vespertina. ¿Cómo estás, Salvador? Javi, dice Roberto Zamarripa que viviremos una etapa de turbulencia. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que México vive un momento de turbulencia perpetuo. Yo creo que lo que viene es un momento de definición. A partir de ahora, todos los proyectos del presidente que ha puesto sobre la mesa los primeros años, pues se tienen no solo que concretar, se tienen que armar y se tienen, digamos, que los que no están, ejecutar y consolidar para quien venga después. Es decir, en cuanto a los grandes proyectos, se tienen que terminar y ejecutar, concretar y poner en marcha, consolidar. Y en el punto de vista más político, de las reformas constitucionales, las tendrá que armar jurídicamente bien, asegurarlas de alguna forma. Sabemos que no tiene la mayoría que le hubiese gustado después de las elecciones intermedias, pero tiene una amplia mayoría. No dudamos, yo creo que no se puede dudar que vaya a poder conseguir los 2/3 que necesita, pero pues todo eso, más allá de lograrlo, hay que armarlo, consolidarlo y legarlo, ¿no? O sea, a quien venga 2024. Por eso quizá Blanca Heredia nos decía, hay que fijarse en lo que viene en el PRI, porque para armar esas posibles alianzas
quizá el PRI, con sus 70 diputados, es el que está al alcance. Pero, por otro lado, te preguntaría, ¿y quién le ayuda al presidente a armar esto? ¿Con quién va a armar? No tiene secretario de Gobernación, con todo el respeto a la secretaria, no existe un operador político para esos amarres. Yo creo que el presidente se ayuda él solo y creo que ha dado muestras de ello. Ha quedado claro que el presidente no necesita ni tampoco quiere quien le haga sombra. Entonces utilizará, se apoyará más bien, no vamos a usar el verbo utilizar, se apoyará en quien necesite en cada momento para cada reforma. Obviamente sí, estoy de acuerdo con Blanca Heredia en que el PRI es la bancada a la que mirar, pero yo creo que no estaremos exentos de sorpresas estos 3 años. Hablando de sorpresas, Javi, las segundas partes de los presidentes se prepara una sucesión, algunas cosas salen de control, otras alcanzan a amarrar, hasta ahí normal. Pero lo que nos dice Samarripa en un momento dado es un actor muy importante en este cierre de sexenio es el ejército, y esa es una novedad. Bueno, yo creo que es un actor importante en todo el sexenio. Ha dado muestras el presidente de apoyarse en el ejército. Yo creo que era una de las cosas más inesperadas. Para mí no siento que vaya a haber una novedad mucho mayor en estos 3 años que quedan. Yo creo que uno de los problemas que puede enfrentar es que la sucesión dentro de su partido, dentro de sus aliados, se ha disparado demasiado pronto quizás. Entonces, hasta dónde lleguen uno y una sin romper, sobre todo uno, y hasta dónde va a aguantar la cuerda el presidente, ¿no? Creo que da muestras de que puede manejarlo, pero lo mismo que creo que a todos nos ha sorprendido, que ha sido muy temprano cuando se ha hecho, digamos, el pistoletazo de salida de la sucesión. Por mucho que ahora aparezcan o trate el presidente de sacar a la palestra otros nombres, yo creo que eso puede llegar un poco a distorsionar, pero vamos a ver si eso ocurre en el 22 o en el 23, o ya casi a finales del 23, primeros del 24. Javi, para concluir me dijiste, no te va a gustar lo que voy a decir. Sí, porque yo no siento que el panorama de este país sea tan desesperanzador como a veces da la sensación, ¿no? Sobre todo comparado con otros países de la región. Creo que la economía, mal que bien, ha dado un respiro en comparación con otros países. El proceso de vacunación está yendo óptimo. Entonces, bueno, hay actitudes que quizás no nos gustan tanto, que ponemos muy en duda, pero en general, creo que como mapa general, tampoco se puede decir que este país ahora mismo está mal. Sobre todo de cara a, como decías, un final de mandato, una segunda parte de mandato que suele ser mucho más desgastante, donde los presidentes siempre llegan mucho más quemados y donde la gente ya, los políticos están pensando en la sucesión. Creo que aún la fuerza del presidente y del gobierno es bastante grande. Te compro eso. Peña Nieto ya llegaba tocado por Ayotzinapa y por la Casa Blanca. Felipe Calderón, derrotado en las intermedias. Este presidente llega con 11 gubernaturas en la mano, 12 si le sumamos a Luis Potosí. Y por supuesto algunas derrotas dolorosas en la capital, pero mucho se podrá ver en la segunda parte del trienio. Javi, un gusto tenerte en La Vespertina. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por escuchar La Vespertina. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima. La Vespertina, un podcast del País México.